Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Estamos una vez más aquí en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, para glorificar el nombre del Señor todos juntos, para alegrarnos en la palabra del Señor, para reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, y que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Hoy pues el Señor ha puesto en mi corazón un tema al cual yo he titulado Un pueblo especial. Dios nos ha llamado a nosotros desde los confines de la tierra. Dios ha escogido a cada uno de nosotros por nombre. Nos llamó desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre y nos escogió para ser pueblo suyo. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 14 y versículo 2: porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Quisiera pedirle a usted que en este momento me ayude a orar, a pedirle a Dios que sea Él quien nos hable y que nos dirija en este tiempo. Padre bendito, Dios de misericordia, pedimos, Señor, tu gracia, tu favor, que tú nos ayudes, Señor, a entender y comprender tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, Padre, para que nosotros podamos entender cuál es tu buena, tu perfecta y agradable voluntad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues la palabra del Señor acá nos habla sobre este pueblo, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Esa es la primera característica de este pueblo. Santo quiere decir apartado para, ¿verdad? Entonces, el Señor apartó a este pueblo para ser un pueblo especial para Dios. Y el Señor dice, te ha escogido. Entonces, dentro de muchos el Señor nos ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión. Esto es como decir algo que solo a nosotros nos pertenece, ¿verdad? Como en este tiempo, ¿verdad? Nadie va a usar la mascarilla de alguien más, por ejemplo, por decirle algo. ¿Por qué? Porque hay cosas que son de uso exclusivo de la persona que las posee. Y entonces el Señor nos está hablando acá que nosotros somos un pueblo que tiene una exclusividad. Es un pueblo que no puede estar mezclado en otras cosas, que no sea el Señor y su propósito. Fíjese usted que yo he visto algo que me impacta mucho mi corazón, y no le puedo decir que solamente es en este tiempo, sino que en todos los tiempos Dios ha llamado a su pueblo, pero nosotros somos un pueblo que no deja que Dios sea nuestro exclusivo Padre, nuestro exclusivo Dios. Nosotros siempre nos vamos por otro lado y buscamos otras cosas para sustituir al Señor. Entonces, fíjese usted que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido, vuelve a repetir lo mismo, para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí entendemos aún más que hay muchos pueblos en la tierra, hay muchos pueblos que se han levantado, pero no todos le pertenecen al Señor. En cambio, a nosotros Dios nos escogió para que fuésemos de Él. Y dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió. Entonces, esto ya es algo extraordinario. Mire, hermano, qué privilegio el que Dios nos ha dado, porque dice el Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Y esta es la diferencia, veo yo que esta es la diferencia de nosotros, que Dios nos amó. Dios nos amó, aunque nadie, hermano, nos haya amado, como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo,
yo te recogeré. Gloria a Dios por eso, porque eso nos da esperanza de que no estamos aquí en la tierra solamente por vivir, sino que Dios nos escogió a nosotros. No, hermano, nosotros no fuimos engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios. Y eso es muy importante recordarlo en este tiempo, que nosotros no estamos aquí por gusto, no estamos aquí por capricho de la naturaleza. No somos el capricho de un hombre o de una mujer, sino que nosotros estamos aquí porque Dios fue el que permitió que esta simiente fuera implantada en el vientre de nuestras madres, y de esa manera es que hoy podemos vivir y glorificar su santo nombre. Entonces, realmente veo yo en la palabra de Dios muchos hombres, hermano, y muchos vientres que no podían concebir hijos, ¿verdad? Como digamos, Ana no podía tener hijos y ella luchaba en su corazón, ¿verdad? Porque ella le decía al Señor: Señor, dame hijos, porque si no voy a morir. Incluso peleaba con Elcana, ¿verdad?, su esposo, para que él le diera hijos. Elcana le dice: pero mira, si yo soy mejor para ti que 10 hijos. Elcana amaba tanto a Ana que le daba una doble porción de todo lo que él repartía cada vez que subían a adorar al Señor en Jerusalén. Pero Ana no estaba satisfecha. Y entonces viene ella y va al templo y presenta su queja delante del Señor. Y ahí estaba Elí escuchando, ¿verdad?, oyendo a lo lejos cómo Ana movía sus labios. Y entonces Elí pensó que ella estaba ebria, y entonces le dice: mujer, ya es tiempo de que te deshagas de ese vino que está dentro de ti. Y ella le dice: Señor, no me tengas por una mujer indigna. Le dice: lo único que yo estoy pidiendo es por un hijo. Y este hijo, si Dios me da un hijo, yo lo entregaré al Señor. Y entonces, hermano, mire qué precioso eso, porque dice la palabra que el Señor se acordó de Ana, y entonces le dio el derecho, digámoslo así, le cumplió el anhelo de su corazón de llegar a ser madre. Pero ella no fue madre solamente para sí, sino que ella lo que quería era entregar su hijo a Dios. Y así lo hizo. Desde que Samuel era muy pequeño, ella lo destetó y lo llevó a presentar al templo del Señor. Y dice que Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. Entonces, fíjese usted que dice acá: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Eso es algo que nos llama la atención, porque también dice la palabra, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que Dios se escogió un pueblo para sí que no era de lo mejor, sino que de lo vil y menospreciado escogió Dios. Y entonces nosotros estamos en ese rango, amado hermano. No éramos muchos nobles, ¿verdad?, dentro de ese pueblo que el Señor se escogió. Pero a nosotros, en nuestra debilidad, tal vez pasando, hermano, yo no sé cómo fue que usted vino a los pies del Señor, pero yo le puedo decir que cuando vine a los pies del Señor, yo no era digno de estar con Él. Yo no tenía nada bueno en mí, que no lo sigo teniendo, pero ahora lo tengo a Él, que es lo que vale en mí. Hermano, yo no era nada. Realmente le puedo decir que todos los logros y todos los éxitos y todo lo que yo pude haber hecho en mi vida no se compara, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, con conocer al Señor Jesucristo. Entonces, Dios me escogió a mí, no porque haya sido el mejor, hermano, no porque en mi corazón fuera muy allegado a Dios, no, sino que en su misericordia Él me tomó a mí
no por ser de los muchos, sino que por ser de los pocos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una oportunidad de ser su pueblo. Dios a todos se les ha revelado de una o de otra manera. Dios se nos revela a todos porque si no sería Dios un Dios injusto. Dios se revela a todo aquel que está dispuesto a buscar de Él. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos lo rechazaron. Como dice la palabra, hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? En cuanto a su pueblo, a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Eso nos enseña a nosotros que también nosotros éramos suyos de Él, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Nosotros le pertenecíamos al Señor, mas nosotros tuvimos la opción, la oportunidad en nuestra vida de reconocerlo a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, ese es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros y en nuestro corazón, haciéndonos estables como hijos de Dios, como parte de su pueblo santo. Mire, para ser un pueblo se necesita tener una identidad. Por ejemplo, si usted hoy aquí en nuestro país hay muchas etnias, ¿verdad? Están los garífunas, los xincas, los cachiqueles, quechíes. Hay muchas etnias en este país y cada una de ellas tiene una identidad determinada. Cada uno habla su idioma, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno de ellos tiene un pensamiento. Mas a nosotros, amados, Dios nos escogió para que fuéramos ese pueblo y que tuviéramos una identidad en Dios, que tuviéramos un idioma. Y mire, de hecho así es. Nosotros hablamos un idioma que no toda la gente habla. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y hablamos pensamientos espirituales con palabras espirituales. Nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en prestar atención. Ese es nuestro idioma, el idioma del Espíritu. Gloria a Dios, porque nosotros no somos cualquier cosa, no que nos creamos mucho, sino que Dios nos escogió a nosotros. Y si Dios nos escogió a nosotros, amados, ya la hicimos. Mire lo que dice: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó, y otra vez, mire, lo vuelve a repetir y yo le doy gracias a Dios por eso. La palabra nos habla de un hombre llamado Abraham que salió de Harán, ¿verdad? Que salió de Ur de los Caldeos, Harán más bien. Y estando ahí el Señor le habló y le dijo: sal de tu casa y de tus parientes y yo te voy a hacer un pueblo grande. Entonces, desde ahí, hermano, el Señor empieza a planificar lo que iba a hacer con nosotros. Desde Abraham, desde que vio a Abraham, le dijo a Abraham: y tus generaciones serán como las estrellas del firmamento, que nadie las puede contar. Entonces, Dios nos escogió dentro de ese rango, ¿verdad? Y nos llamó, gracias a Él, como estrellas que brillan con la luz de nuestro Dios. Aleluya. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Obviamente, podemos entender por esta porción que el Señor está hablando precisamente de su pueblo Israel y de su salida de Egipto. Pero esta es una figura para nosotros, porque nosotros también no éramos el pueblo del Señor, sino que le pertenecíamos a otro amo. Teníamos un amo. Tal vez usted no se dio cuenta, tal vez nadie se da cuenta, pero nosotros pertenecíamos a otro Señor. Teníamos a un Señor que era el que nos gobernaba, y digámosle que, para no mencionar otro nombre,
digamos que nosotros le pertenecíamos a Faraón y el Señor nos libertó de esa inmundicia en la que nosotros estábamos. Todos nosotros pertenecíamos a ese pueblo inmundo, hermano, mas el Señor tuvo en su gran amor. Y esto es lo que a mí me conmueve mi corazón en esta hora, y decirle a usted que Dios lo ama. Muchas veces nosotros nos sentimos solos y sentimos que como que nadie nos ama. Pero ahí está el Señor diciéndonoslo una y otra vez, y el Señor dice: porque yo los amé a ustedes, yo los escogí. Aleluya. Entonces, amados, si el Señor te ama a ti, si el Señor se deleita en ti, hermano, ya la hiciste. Porque nosotros como seres humanos podemos amar a alguien, pero nuestro amor no es un amor que permanece para siempre. Nuestro amor es fluctuante, pero el amor del Señor permanece. Gloria a Dios. Vamos al libro de Éxodo y vamos a ver lo que sucede con Moisés y con el pueblo al cual Dios ha llamado, ¿verdad? Y usted sabe que el Señor escogió a Moisés como líder de aquel pueblo. Y dice: y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, fíjense que lo primero que hizo el Señor para escogernos a nosotros fue que nos sacó de una mala posición, nos sacó de ser prácticamente insignificantes. Dios nos tomó, nos libertó de nuestro antiguo amo, el Señor de Egipto. Nos sacó del mundo y ahora, mire usted, dice así: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila. Entonces el Señor nos dice a nosotros: desde el día que saliste de Egipto, yo te tomé en alas de águila. Hermano, así va el pueblo de Dios sobre las alas del águila, sobre las alas del Espíritu Santo. Nosotros vamos y nos estamos elevando, porque la palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de gloria en gloria hasta que el día se hace perfecto. Entonces la imagen, la figura de un águila llevando a sus polluelos consigo es una figura excepcional la que el Señor nos está poniendo acá. ¿Por qué? Porque Él envió a su ángel, envió a cada uno de nosotros. El Señor envió a su Espíritu Santo para tomarnos del mundo y para llevarnos. En este momento el Señor nos sigue llevando bajo sus alas. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, otro punto a resaltar: si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Entonces no es solamente decir: bueno, yo ya soy pueblo de Dios y ya estuvo. No, porque los que fueron escogidos para pueblo de Dios son los que pueden escuchar su voz. Son los que tienen su oído abierto, su oído circuncidado para escuchar lo que Dios está diciendo. Dios es un Dios que habla, y por eso es que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el primero de los mandamientos para Israel era: oye, oh Israel. Entonces, amados, un pueblo que realmente ha sido escogido para Dios es aquel que tiene su oído abierto para escuchar la voz del Señor. Y mire, muchas veces hemos oído acerca de esto, pero ¿cuántos de nosotros estamos atendiendo a la voz de Dios? Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestro propio capricho, hermano. Y hacemos las cosas de modo
que estamos desafiando a Dios con eso. Y mire, yo le puedo dar ejemplos, incluso ejemplos en mí mismo y en mi vida, que a mí el Señor me habló sobre ciertos asuntos. Y el Señor me decía, no hagas tal cosa. Esta persona no es para ti, pero apártate de ahí donde estás. No hagas estas cosas. Y hermano, yo no podía escuchar la voz del Señor. Yo no podía, yo estaba tan contento haciendo mi voluntad que cuando escuchaba la voz del Señor no la quería oír. Y entonces tuve que pagar después duramente por mis errores. Muchas veces nosotros cometemos constantemente errores, sobre todo en nuestra juventud. No que de viejos no cometamos errores, hermano, pero cuando éramos jóvenes con mayor razón, porque estábamos aprendiendo a vivir, estábamos aprendiendo a conocer. Y hermano, muchas de las decisiones que nosotros tomamos en la vida, en la juventud, son errores los que cometemos, porque no sabíamos muchas cosas, muchos dolores, muchos sinsabores nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos escuchado la voz del Señor en su momento. No tendríamos ninguna pérdida. Pero debido a que nuestro corazón estaba lejano al Señor, no podíamos entender su voz. Eso es lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que dice, teniendo oídos no pueden oír, teniendo ojos no pueden escuchar. Entonces el Señor dice, si ellos pudieran oír y si ellos pudieran ver, entonces el Señor podría sanarlos porque ellos se podrían arrepentir. Pero desgraciadamente muchas veces nosotros no entendemos las cosas y ya es demasiado tarde para volver atrás. Pero dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces el Señor acá ya nos da, amados, una característica aún más grande, más significativa. Porque ahora nos dice, si ustedes cumplen con estos requisitos, si ustedes escuchan mi voz y si ustedes guardan mi pacto, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. Gloria a Dios, hermano. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver un tesoro alguna vez en su vida. Mire, yo recuerdo que hace muchos años yo fui a una ciudad de Europa. Y me llevaron a ver las joyas de la corona. Y realmente qué impresionante es, ¿verdad? Hay todo un museo preparado con las coronas de los reyes, con todo lo que ellos usaban en el pasado, ¿verdad? Toda la gloria que ellos tenían. Entonces el Señor dice, pero ustedes, si cumplen mis mandamientos y escuchan mi voz, si cumplen mi pacto, ustedes se van a convertir no solamente en mi pueblo, sino que en mi especial tesoro. Yo quisiera eso, hermano, para cada uno de nosotros, para cada uno de los que estamos buscando de Dios en esta congregación y en las congregaciones que cubrimos, ¿verdad? Que Dios nos diera a nosotros la oportunidad de convertirnos en un especial tesoro para Él. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, mire lo que el Señor quería para Israel. El Señor quería que Israel se convirtiera en un pueblo sacerdotal. ¿Y cuál es el trabajo del sacerdote? Vamos a ponerlo de esta manera. Un sacerdote, el trabajo que hace es presentarse delante del Señor con las ofrendas del pueblo, presentar las ofrendas que el pueblo trae delante del Señor y enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Entonces el Señor escogió a Israel primeramente y dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
un reino de sacerdotes todos. El Señor dice así, miren, ustedes ahora tienen 12 tribus, y de esas 12 tribus yo tomé una tribu, yo tomé a la tribu de los levitas para ser sacerdotes. Pero, amados, aquí dice otra cosa más, dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Entonces, ¿qué era lo que quería el Señor? Que no solamente los levitas fueran sacerdotes, sino que todos los hijos de Abraham llegaran a ser sacerdotes del Dios viviente. Ese era el plan, que cada uno de ellos se hubiera convertido en un sacerdote para las naciones de la tierra y ministrar al Señor en todas partes. Entonces les dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, ya le dije que santo quiere decir apartado, ¿verdad? Entonces el Señor dice: si ustedes se comportan como yo digo, yo les daré la oportunidad a ustedes de ejercer su sacerdocio en todas partes y permanecer fieles a mí como un pueblo santo, como una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés el Señor las palabras del pueblo. Entonces, amados, el Señor lo que necesita de nosotros, o lo que requiere de nosotros, digámoslo de esa manera, es obediencia. Y eso era lo que ese pueblo tenía que hacer. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Si el Señor ha hablado, nosotros no tenemos por qué discutir la orden que el Señor ha dado. Como en el ejército, ¿verdad? En el ejército, imagínese usted que llega el general y dice: váyanse por este lado. Y dice uno de los soldados rasos, dice: mi general, usted váyase de ese lado, yo me voy a ir de este. ¿Qué cree que le sucedería a ese pobre soldadito? Hermano, lo rostizarían vivos seguramente. Entonces, aquí no estamos delante de un hombre, sino que aquí estamos delante de Dios. Entonces necesitamos nosotros saber, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, entender el propósito de Dios y no confundirnos, no tropezarnos en la vida. Mire, hermano, esto es tremendo. Muchos de nosotros, a sabiendas de lo que es bueno y de lo que es malo, hacemos las cosas malas. Y entonces, al final, hermano, nosotros somos los que nos estamos exponiendo. ¿Cree usted que Dios pierde a una joya especial con que uno no haga lo que tiene que hacer? No, hermano. Si el bien es para nosotros, no es para Él, porque Él sigue siendo Dios. El que necesita a Dios somos nosotros, y nosotros somos las criaturas. Y mire, el hombre es tan arrogante, hermano, que quiere vivir sin Dios. Por eso es que hay muchos que son ateos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Hay algunos que no creen en el Señor porque no les conviene. Simplemente quieren vivir su vida como a ellos se les da la gana. Pero no se puede tapar, como dice el dicho, el sol con el dedo. Éxodo 32:1 dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, usted sabe que el Señor había llamado a Moisés a su presencia, porque el Señor le iba a dar a Moisés las tablas de la ley. Y dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Mire cómo es que dice aquí: haznos un Dios que vaya delante de nosotros.
y ellos no tenían un Dios que iba delante de ellos, con ellos o de la mano de ellos, pero hermano, el Señor iba con ellos. Les había dicho, les acababa de decir: yo los saqué a ustedes con mano extendida, en alas de águila los saqué. Y ahora, mire, el Señor dice: levántate y el pueblo dice: levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. No habían pasado ni 40 días, hermano, desde que Moisés había subido al monte, y ya querían ellos hacer sus propios planes, torcer el propósito de la voluntad de Dios. Dios le había dicho a Moisés: mira, la señal de que yo estoy contigo es que después de 3 días tú adorarás en este monte al Señor. Esa era la promesa, amado hermano, que Moisés iba a subir al monte a adorar. Y Moisés literalmente subió al monte para adorar al Señor por 40 días. Y entonces, estando ahí, dice que le dijeron a Aarón: levántate Aarón. Si Aarón, hermano, no estaba de pie, digámoslo así, Aarón estaba en cualquier otra posición. Y entonces le dicen: levántate, haz un esfuerzo por estar con nosotros. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Ellos no sabían qué era lo que había pasado con Moisés, pero sí sabían, porque el Señor les había hablado que Moisés tenía que subir al monte del Señor a hablar con él. Ellos debieron de haber esperado. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces, en el lugar, amado hermano, en el lugar de haber presentado esa ofrenda delante del Señor, que era todo el oro que habían sacado de Egipto, entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Mire, qué interesante este punto, porque el oro lo tenían puesto en las orejas. ¿Eso qué quiere decir? Que esos aretes que tenían eran los que estaban oponiéndose a que el pueblo de Dios recibiera la revelación del Señor. Hoy vemos lamentablemente a muchos varones, ¿verdad?, usando aretes. Y eso, mire, eso es una señal de rebeldía contra Dios, porque eso está diciendo: yo tengo esto que está delante de mi oído para nunca oír la voz de Dios. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril. Mire, dice: y él los tomó de sus manos y les dio forma de buril. Y entonces él tomó con sus manos el pecado. Eso es lo que, hermano, Aarón era la figura del sumo sacerdote, y en el lugar de tomar el oro como santo para Dios, lo tomó y en sus manos se convirtió en inmundicia. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, mire lo que ellos hicieron, amado. Siendo el pueblo de Dios y habiéndoles dado Dios expresamente, hermano, su revelación, ellos se negaron a oír a Dios, y lo primero que se hicieron, hermano, la primera oportunidad que tuvieron de rebelarse contra el Señor, lo que hicieron fue un becerro de oro. Ahora la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, tristemente, y obviamente que hay sus honrosas excepciones, ¿verdad?, pero muchos también están haciendo, en el lugar de una adoración al Señor, se están haciendo becerros de oro para adorarlo. Están adorando a los bienes, están adorando al dinero, están adorando al oro, en el lugar de adorar al proveedor, a nuestro dador. Cuando Aarón vio esto,
edificó un altar delante del becerro. Mire lo que hizo Aarón. Mire, hermano, qué terrible que Aarón haya hecho esto. ¿Por qué? Porque él dijo, ya que no está mi hermano, ya que mi hermano Moisés se fue, ahora yo me voy a convertir en el líder de esta congregación. Y yo les voy a hacer a ellos un altar. Y entonces vamos a glorificar a este Dios. Y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama. Mire, hermano, mire lo que hace este hombre. Hace una proclama. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, mire, en el lugar Aarón de declarar la palabra de Dios, hizo una proclama contraria al propósito del Señor. Entonces ellos, hermanos, dijeron, es un tiempo de fiesta. Ahora hagámosle fiesta al Señor. Pero realmente, hermano, ellos no estaban haciéndole fiesta a nuestro Dios. Y entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo. Mire cómo dijo el Señor, cómo le dice el Señor a Moisés. Aquí ya no le dice, mira a ese pueblo al cual yo he escogido, a ese pueblo que es mi especial tesoro. Ya no le dice así. Ahora el Señor le dice a Moisés, entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces ya el Señor, como diciendo, yo ya no tengo nada que ver con esta gente. Bien pronto se ha desviado del camino que yo le mandé. Bien pronto. Unos días, hermano, y el pueblo se desenfrenó a hacer lo malo. Aquí solo dice que el pueblo se regocijó. Y algunos, hermanos, intuyen una actividad de características sexuales dentro de esto. Entonces, el pueblo se había totalmente desenfrenado en su lujuria. ¿Por qué? Porque ellos estaban adquiriendo una cobertura que era una cobertura de maldición. Ellos, hermano, ellos tenían la cobertura de Moisés. Ellos tenían una cobertura de bendición. Había un varón que estaba cuidando de ellos. Pero ellos dijeron a nosotros que nos importa Moisés. Nosotros vamos a seguir ahora a Aarón. Y hermano, Aarón no tuvo empacho en hacer lo contrario delante de los ojos del Señor. Inmediatamente Aarón dijo, ahorita vamos a hacer esto. E hizo una proclama. Y el pueblo se desenfrenó. Y entonces el Señor desconoció al pueblo. Bien pronto se ha desviado del camino que yo le mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ahora aquel pueblo especial tenía otro Dios que no era el Dios de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Usted sabe que la cerviz es la parte de acá de la nuca. Y entonces la dureza del cuello de Israel no le permitía agachar la cabeza. Eso es lo que sucede, hermano, con un pueblo que es duro de cerviz, que no se puede humillar para reconocer señorío.
Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo. Mire, ya nos dice mi pueblo. Yo he visto a este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz. Es decir, es orgulloso y nunca va a dejar de serlo. ¡Qué terrible! Hermano, ¿cuánta gente ha pasado por acá, por la congregación? Y con la ayuda del Señor nosotros les hemos dicho: mira, mi hijito, mira, mi hijita, no hagas esto. Vuélvete al Señor con todo tu corazón, regresa a los caminos del Señor, no te vayas por ahí, no te vayas con los Baales, no vayas a ofrecerle tus ofrendas al becerro de oro, no hagas eso, no te desenfrenes en tus apetitos. Pero hay gente, hermano, que no quieren oír, que no quieren entender el propósito del Señor, porque son un pueblo de dura cerviz. Un día vino un hermano aquí y me decía: es que perdone, pastor, pero usted conoce que yo soy orgulloso y a mí nadie me va a sacar de donde yo quiero estar. Lo que yo quiero hacer, eso voy a hacer. Usted ya me conoce a mí. ¿Qué puede hacer uno, hermano? ¿Qué puede hacer uno con esa gente? Primeramente, Dios, que esa gente se arrepiente y se convierta y vuelva a los pies del Señor. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo precisamente. Que la gente, hermano, si tú estás en esa condición en este momento, en el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que mande de su espíritu sobre tu vida para que venga arrepentimiento sobre tu corazón y te vuelvas al Señor. Es un tiempo de volverse al Señor. El Señor viene pronto. Estamos, amados, en la orilla, en el filo de la navaja. ¿Hacia dónde vas a moverte? ¿Hacia dónde vas a ir? Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré otro pueblo. Entonces el Señor le dice a Moisés: Moisés, yo te voy a hacer diferente y te voy a dar un pueblo que realmente sea un pueblo que me ame y que sea bueno contigo. Qué tremendo, hermano. Y entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Entonces, mire, hermano, cómo es que Moisés habla con el Señor. Moisés razona como Abraham habló con el Señor en el caso de Sodoma. Ahora es Moisés hablando con el Señor y diciéndole: Señor, pero ten misericordia de ellos y no los destruyas, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los egipcios? Los egipcios van a decir: los sacamos para que se murieran en el desierto, porque su Dios ahí los mató. Y Moisés sabiamente le recuerda al Señor su pacto con Israel, su pacto con Abraham, su pacto con Isaac y su pacto con Jacob. Y entonces le dice: y darás, acuérdate de Abraham, de Isaac
y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Tremenda situación, hermano. Y entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. ¿Quién las había hecho? Las había hecho Dios con su propia mano. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en tablas. Terrible. Terrible lo que había sucedido, porque el Señor les estaba enviando palabra a aquel pueblo. Hermano, qué regalo más grande el que el Señor les estaba enviando. Les estaba enviando la ley, les estaba enviando la palabra que había salido de su boca. El Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda cosa que sale de la boca de Dios. Y la palabra que estaba escrita en esas piedras había salido de la boca, de la mano, del dedo de Dios, amados hermanos, y ellos no apreciaron lo que Dios les había dado. Pero eso no solo le pasó al pueblo de Israel, sino que nos pasa a nosotros, que menospreciamos la palabra de Dios, que menospreciamos la ley, que menospreciamos el consejo de Dios, y nosotros debemos hoy de arrepentirnos y de convertirnos y decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí, porque yo te he ignorado por mucho tiempo. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo realmente de convertirnos en su pueblo, en el pueblo escogido de Dios, en esa nación de sacerdotes que Dios escogió para sí. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a levantarnos como guerreros, como sacerdotes, como reyes en esta nueva dispensación. Bendito sea el Señor. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Josué todavía no tenía su oído totalmente habilitado para discernir lo que estaba sucediendo. Pero Moisés respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. El pueblo se quedó sin ley. El pueblo que no confía en Dios, el pueblo que no hace a Dios su Señor, hermano, se queda sin ley. Y tomando el becerro que habían hecho, el Señor lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Es decir, les dio a tomar en el lugar de darles aguas de salvación. Les dio aguas de destrucción, hermano. Terrible, terrible lo que sucedía. Y entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? ¿Qué había en tu cabeza, Aarón, para hacer todo esto? Y entonces Aarón respondió: no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. Hermano, este es el mismo pecado de Saúl, que cuando el profeta Samuel le pregunta Saúl, ¿y qué es ese ruido de animales que oigo? Entonces dice: es que mira, el pueblo me obligó a traer lo mejor del ganado
de Amalek. Pero hermano, no era así. Él quería ese ganado para sí mismo. Y no solamente había traído al ganado, sino que había traído a Agag, rey de Amalek. Y lo había hecho su compañero, hermano. Y tiene que llegar el profeta y a decirle: mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. ¿No te das cuenta que la desobediencia es como la adivinación? Wow, hermano. Y el Señor le quita a Saúl el trono que Dios le había dado a él para la eternidad, hermano. Se lo quita por no haber obedecido al Señor. Este hombre, Aarón, sumo sacerdote, un día el Señor se cansó de Aarón y le dijo: dile a tu hermano Aarón que suba al monte. Y le quitaron, lo desnudaron de sus vestiduras sacerdotales. Y cuando le quitaron las vestiduras sacerdotales, Aarón inmediatamente falleció. ¿Por qué? Porque el mal que había hecho Aarón lo había alcanzado. Entonces no esperemos tampoco a nosotros, hermano, que como sacerdotes el mal nos alcance. Ahorita, hermano, tal vez alguno de nosotros tiene vestiduras sacerdotales puestas y por eso el Señor ha tenido misericordia. Pero puede llegar el día en que el Señor se canse y nos destruya. Pero sigamos adelante, amado hermano, por cuestiones del tiempo. Creo que voy a dejar este pasaje para otro momento y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 16. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esta era la profecía que el ángel había dado a Zacarías en relación a Juan el Bautista. El Señor le dice que él irá en el poder, en la unción de Elías, hermano. Y nosotros en este tiempo necesitamos que descienda el espíritu de Elías sobre nuestras congregaciones, sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras naciones. ¿Para qué? Para restaurarnos a nosotros, para que todo lo que Dios ha dicho sobre nosotros se cumpla. El espíritu de Elías tiene que venir primero. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos un pueblo bien dispuesto. Aleluya, gloria a Dios. Y no estoy enojado, hermano, estoy disfrutando esta palabra que el Señor nos está hablando. Lucas 1:67 dice: y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Él nos compró de regreso, aunque no le pertenecíamos ya. Él ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Había llegado el tiempo de lo que todos habían esperado por cientos de años, hermano. Que viniera el Mesías,
y su pueblo no lo conoció. No conoció el tiempo de su visitación. Por eso es que su casa quedó desierta. Mateo 1:21 dice, este es el ángel hablándole a José en el sueño y le dice, hablando de María, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya, hermano. Como no podíamos nosotros ser libres de nuestros pecados, el Padre nos envió al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aleluya. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ese es el título del Señor. Uno de los títulos de Él es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Tenemos a ese Dios con nosotros, hermano. Tenemos a Jesucristo con nosotros y a su Espíritu Santo. Entonces, el Señor, inspirando a Pedro, le dijo, pero vosotros sois linaje escogido, lo que Israel no pudo ser, ahora nos lo da el Señor a nosotros. Pero vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Hermano, se cumplió en ti, se cumplió la palabra que el Señor habló a través de su siervo Moisés, se cumplió ahora, y el apóstol Pedro lo declara sobre nosotros, lo declara sobre la iglesia. Y hermano amado, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy entendemos por qué Dios nos llamó a ser un pueblo que se convierte en luz de las naciones. En un pueblo que se convierte, hermano, en un faro de luz que alumbra a las naciones de la tierra. Ese es el llamado de la iglesia del Señor Jesucristo, a convertirnos en un pueblo de reyes y de sacerdotes. No lo hemos comprendido, porque muchos de nosotros tal vez venimos de una religión donde habían sacerdotes y solo ellos podían servir y el pueblo era ignorado. Mas ahora el Señor nos llama a nosotros para que nosotros ejerzamos ese sacerdocio del cual Él ha hablado a través de sus siervos los profetas, a través de sus siervos los apóstoles. Aleluya. Dios nos ha llamado a nosotros. Y usted podrá decir, pero eso a mí no me compete, a mí no me importa, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser profeta. No le está diciendo eso, porque usted es un sacerdote del pueblo de Dios. Pues vosotros en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Dios trajo sobre nosotros una impartición de su gracia. Nos llamó pueblo santo, apartado para Él, y derramó sobre nosotros su gran misericordia. Aleluya. Y todavía dice el apóstol Pedro, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos.
como extranjeros y peregrinos. Ustedes no están aquí para siempre, les está diciendo el Señor. Ustedes solo están de paso en esta tierra. Absteneos de pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Amados, ese es el trabajo del pueblo de Dios. Que nosotros no seamos un pueblo que manosee las cosas santas con las manos sucias. El Señor quiere que nosotros seamos un pueblo irreprochable delante de Él y delante de los hombres, a fin de que en aquello que os calumnan como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Muchos van a dar gloria a Dios en el día de la venida del Señor, diciendo: aquel hombre, aquel que me predicó el Evangelio, sea bendito porque hoy he obtenido salvación. Amado, yo bendigo a aquellos hombres y mujeres que me predicaron la palabra y que a través de ellos yo me convertí al Señor. Dios los bendiga. Dios bendiga a aquella gente que el Señor usó, porque se dejaron usar, porque se dejaron, hermano, usar por el Espíritu Santo para traernos a los pies del Señor. Dios bendiga a todos aquellos, como dice la palabra, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan las buenas nuevas. Cuán hermosos son esos pies, amado, esos pies de sacerdote, de pueblo de Dios. Mire qué precioso esto. Salmo 79:13 dice la palabra del Señor: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Gloria a Dios, amado. Mire lo que dice aquí: nosotros somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado, y daremos gracias para siempre, y a todas las generaciones hablaremos de tus alabanzas. Cada vez que nosotros nos levantamos y levantamos nuestras manos para adorar a nuestro Dios, hermano, estamos haciendo una función sacerdotal que todos conocerán. Llegará el día, hermano, llegará el día en que muchos oirán del Señor a través de ti. Gloria a Dios. Amado, el tiempo se nos está terminando y no me queda otra cosa más que orar por ti y bendecir tu vida. Ahí donde estás, ponte en una posición de recibir una bendición de parte de Dios. Padre bendito, Dios de misericordia, Señor, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas que en esta hora tú estás llamando como pueblo tuyo para amarte, para bendecirte y para glorificar tu nombre entre los pueblos de la tierra. Dios te escogió, pueblo de Dios, para anunciar sus virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo, a tus sacerdotes, Señor, que de continuo sirven delante de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos a la próxima.